Hola, bendiciones. Acá les habla el pastor Johan de la iglesia Luz del Mundo del Evangelio Pleno. Bueno, vamos a compartir la palabra de hoy, así que los invito para que vayan a Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 22. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. La versión que voy a leer es la NTV y dice: Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Amén y amén. Quiero comenzar preguntando ¿qué es la fe? Si te preguntaran ¿qué es la fe?, ¿qué le responderías? Sí, pues la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, la sabemos de memoria, pero no me refiero a algo informativo. ¿Lo experimentaste? ¿Lo experimentás todos los días? La realidad es que muchos de los cristianos todavía no tienen la profundidad ni la seguridad de su fe en Dios. Otra pregunta: ¿estás seguro de tu salvación? Si hoy morís, ¿estás seguro que vas a estar en el cielo? Quizás son preguntas que no queremos ni preguntarnos por las dudas, pero son preguntas que nos ayudan a poder reafirmar nuestra fe, a dónde está puesta nuestra fe. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cómo podemos ser justos? ¿Haciendo cosas buenas? ¿Trabajando arduamente para Dios? ¿Por eso somos justos? Personalmente yo fui una de las personas que no tenía bien en claro sobre esta pregunta. Y como no entendía, comencé a pedir ayuda a Dios, comencé a orar, comencé a preguntar a mis pastores, porque no comprendía bien sobre la fe. Me confundía y comencé a orar, comencé a meditar, y el Espíritu Santo me llevó a la palabra en Romanos. Y mientras leía Romanos capítulo 4, el Espíritu Santo como que me preguntaba y me decía: ¿querés ser contado como justo? Ten la fe de Abraham. ¿Querés obtener la salvación? Ten la fe de Abraham. Pero ¿qué clase de fe tenía Abraham? ¿Qué clase de fe tenía Abraham para que Dios me diga: ten la fe de Abraham? Está queriendo decir que imitemos la fe de Abraham. Porque la Biblia, de tantos hombres y mujeres de fe, quizás podía nombrar a Adán y Eva, los primeros hombres, la primera mujer en Génesis, pero no. Nombra a Abraham como el representante de la fe, como el padre de la fe, y fue llamado amigo de Dios en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Por eso cuando tenemos que tratar sobre la problemática de la fe,
es necesario leer y meditar una y otra vez la carta de Romanos. Justamente nosotros en nuestra iglesia estamos haciendo el devocional y estamos en el libro de Romanos. Y para aquellos que están haciendo el devocional o para que no están haciendo, les recomiendo que lean no solamente una porción, no solamente lo que a ustedes les conviene, para que puedan entender claramente la intención de Dios, la intención del apóstol Pablo. Debemos leer completamente el libro de Romanos. Así que le motivo y le invito para que lea el libro de Romanos. Es muy importante. Y lo otro que tenemos que tener cuidado muchas veces cuando se enseña de la fe, solo lo relacionamos para vivir una vida mejor en este mundo. Y no está mal vivir, pero el problema es que lo ponemos como meta principal y no es así. El tema principal de este mensaje es la salvación. Digan conmigo, salvación. La salvación. ¿Qué clase de fe debemos tener para recibir la salvación? ¿Qué clase de fe debemos tener para que Dios nos considere justos? Necesitamos aprender y meditar sobre la fe de Abraham para recibir la salvación mediante Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 22, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¿Por qué lo consideró justo? Por su fe. En Génesis capítulo 12 nos relata el llamado de Dios a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y continúa diciendo, y te haré a ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. ¿Por qué Dios le tiene que pedir a alguien que suelte el eje de su vida? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que deje su tierra, deje su parentela y a sus padres? El ser humano, por lo general, tiende a estar aferrado a su tierra, nuestra casa, nuestra zona de confort, nuestra cultura, nuestras costumbres, tus círculos de influencia. Nos gusta aferrarnos porque estamos cómodos. Es un terreno que nosotros ya conocemos, es un terreno familiar. Por eso nos cuesta soltar, nos cuesta cortar el cordón umbilical. Recordemos que Abraham tenía un santero en su casa. Él vendía imágenes. Él hacía ídolos para vender y así se ganaba la vida. Vivía una vida sin Dios. Y Dios le dice, corta el cordón umbilical. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica cortar, dejar su tierra, dejar su parentela, dejar a sus padres? ¿Qué implicaba esto? Digan conmigo, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Miren, para que Dios comience una nueva historia a Abraham, para bendecir su vida y a través de su vida bendecir a todas las naciones, lo primero que Abraham tenía que hacer es dejar su tierra, dejar su parentela y la casa de sus padres. Y esta fe de Abraham a la palabra de Dios nació Israel. Si Abraham no hubiera obedecido, no le hubiera creído a Dios, a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, no hubiera dejado la tierra, su familia, su parentela, nunca hubiera existido Israel. Nunca hubiera nacido Israel. Pero gracias a un hombre que obedeció, que le creyó a la promesa de Dios, obedeció a la palabra de Dios,
nació Israel. Pregunto, ¿no querés tener una nueva historia con Dios? ¿No querés tener un nuevo comienzo con Dios? Quizás muchos se preguntarán, pero pastor, yo voy a la iglesia, me congrego, leo la palabra de Dios, conozco a Dios, pero no pasa nada. Quizás te faltó dejar soltar esto. Quizás nos faltó dejar la tierra, la parentela, a nuestros padres. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que dejes a tus padres, dejes tu casa. Cuando la Biblia habla, cuando Dios habla de dejar su tierra, dejar su parentela, dejar a sus padres, está hablando de la manera que él vivía como hombre viejo, de la manera que él vivía sin Dios. Entonces, para que Dios comience una nueva historia a través de la vida de Abraham, Abraham tenía que soltar toda esa vida pasada, los hábitos, las costumbres, la cultura, y comenzar a adquirir la cultura de Dios, la cultura del reino de Dios, comenzar a recibir una identidad de parte de Dios. Dios quiere darte una nueva historia. Dios quiere comenzar en ti una nueva historia. Pero primero, tienes que soltar, tienes que dejar tu tierra, tu parentela, a tus padres. Y recuerden, no estoy diciendo que dejes tu tierra literalmente. Estamos hablando de la cultura, de los hábitos, de la vida que uno lleva. Entonces Dios ahí bendice a Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No es fácil salir de tu lugar de confort. No es fácil salir de un lugar donde ya estás familiarizado y vas a un lugar donde todavía no sabes a dónde vas a ir. Ahora, si es así, ¿solo a Abraham le es tomado como justo? Romanos capítulo 4, versículo 23 y 24. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! Esta promesa no solamente fue de Abraham, esta promesa no solamente fue de Israel, esta promesa es para ti y para mí. Quien quieras que seas, en qué nacionalidad seas, si tú le crees esta promesa de Dios, le crees a Jesús, esta promesa se cumple en ti también. Por eso esta fe de Abraham la tenemos que tener nosotros también. En otras palabras, para ser justos, para ser salvos, tenemos que tener la misma fe que tuvo Abraham a Dios. ¿Tienes la misma fe que tuvo Abraham? En primer lugar, la fe de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 18 dice: aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Gloria a Dios. Es decir, aun cuando era imposible de creer, él creyó, o diciendo humanamente, creyó lo que no se podía creer. Es interesante la fe de Abraham. Cada vez que leo la historia de Abraham, cada vez que medito Romanos capítulo 4 o Romanos completamente, me asombra la fe de Abraham. Y no me imagino cómo Dios le llamó la atención la fe de Abraham. Y Abraham tenía todas las razones para no creer, porque era muy viejo. Sara era vieja y encima estéril. ¿Qué cosa hoy te impide creer en Dios? ¿Qué circunstancias te hacen dudar de Dios? Abraham creyó lo que no se podía creer. ¿Por qué? Porque su fe no se basaba en lo que él veía.
Su fe no se basaba en las circunstancias o en la realidad que se encontraba Abraham, sino que su fe se basaba de aquel que sí tenía el poder, que sí tiene el poder, de aquel que tiene el control, de aquel que es fiel en su palabra, de aquel que cuando suelta su palabra no vuelve vacía. Gloria a Dios, no vuelve vacía, sino que se cumple. Y esta fe es la fe que habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora sí. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la NTV, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Aleluya. Una noche Dios lo saca afuera a Abraham y le dice: mira las estrellas, ¿las puedes contar? Díganme ustedes, ¿quién puede contar las estrellas? Es una locura, pero Dios le dice algo todavía más loco. Así será tu descendencia. Dios siempre nos asombra. Dios siempre nos deja asombrado. Bueno, así esas estrellas que tú no las puedes contar, bueno, así será tu descendencia. Encima viejo, su esposa estéril y las cosas que Dios le dice a Abraham. La fe no es ver para creer. La fe es creer para después ver. Claro, porque nosotros pensamos, bueno, Señor, si me dieras un hijo, primero ahí puede ser que te crea un poquito, ¿no? Si me dieras una señal de que mi descendencia será bendita, bueno, Señor, un poquito de señal, no sé, algo, si me mostraras algo. Pero si vemos la historia de Abraham, en cuanto a la fe de Abraham, a las palabras de Dios, ¿cuál fue el resultado? Miren, desde el día que Abraham recibió esta promesa, hasta el día que salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y desde el nacimiento de Jesús hasta el día de hoy, díganme ustedes, ¿usted puede contar cuántos hijos espirituales fueron contados como justos por su fe hasta el día de hoy? Ninguno puede contar. Quizás aproximadamente, quizás. Pero un montón. No se puede contar. ¿Alguien puede contar? Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? Dios cumplió con su promesa de que habrá muchas descendientes, muchos hijos espirituales de Dios, gracias a la fe de Abraham hasta el día de hoy. Sí cumplió. Entonces Dios no mintió. Dios no mintió, sino que se cumplió. Abraham creyó la promesa de Dios para con él. Lo que no se podía esperar, Abraham esperó. Y obviamente nosotros sabemos la historia de Abraham, que Abraham no fue perfecto. Abraham tuvo sus tropiezos. Hasta mintió de que su esposa era su hermana para salvar su pellejo. Quizás tuvo duda también. Tuvo Ismael. Ahora, de parte de Dios, a pesar de estas circunstancias, la fe que tuvo Abraham a Dios le agradó. A Dios le apreció su fe, le valoró. ¿Qué cosa? La fe de Abraham. De parte de Abraham no había nada para creer, pero le creyó. ¿Por qué? Porque es su palabra, porque es la palabra de Dios. Y era tan apreciado la fe de Abraham que Dios no tomó en cuenta los errores, los tropiezos, los pecados pasados de Abraham. Por eso Abraham es considerado justo ante los ojos de Dios. ¡Aleluya! Dios no tomó en cuenta su pecado.
Aunque Abraham había cometido muchos errores. ¿Por qué? Porque Abraham nunca dejó de creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y nosotros debemos imitar esta fe, iglesia. Podemos equivocarnos. Podemos dudar. Podemos mandar una macana. Pero no dudes de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Abraham pudo tener esta fe? Tiene un porqué. Abraham conoció a Dios más que cualquier hombre. ¿Quién es el Dios que conoció a Abraham? Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Llama las cosas que no son como si fuesen. Grande es nuestro Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Increíble. Que cuando Dios suelta su palabra no vuelve vacía, sino que se cumple. A ese Dios conoció Abraham. ¿Tú le crees? ¿Tú conoces a Dios? Con razón que Abraham no se debilitó. Romanos 4:19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Preste atención lo que dice aquí. Aún más, su fe se fortaleció. Y así le dio gloria a Dios. La única manera de que nosotros le podamos darle gloria a Dios es ¿qué cosa? Haciendo muchas cosas para Dios. Sirviendo a Dios podemos darle gloria a Dios. Haciendo buenas obras podemos darle gloria a Dios. No. Dice que su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. La única manera de darle gloria a Dios es que tu fe y mi fe no decaiga, sino por la palabra, confiando en la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en su promesa, que nuestra fe vaya creciendo y fortaleciendo. De esa manera podemos darle gloria a Dios. Aleluya. Pensaba más profundo. ¿Qué es la fe? Y mientras hacíamos los devocionales, me llamó la atención un versículo. Romanos capítulo 4, versículo 13, en la NTV. Miren lo que dice. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Lo que la fe en Dios va a hacer, va a provocar, es una relación correcta con Dios. Pregunto, ¿tienes una relación correcta con Dios? ¿Llevas una relación con Dios? Porque si tienes una religión con Dios, tenés mucha razón de dudar, tenés mucha razón de tener miedo, pero si llevas una relación con Dios, no importa las circunstancias, no importa la realidad por la que te encuentras hoy, aunque es imposible de creer, le puedes creer, porque tienes una relación con Dios. Amada iglesia, todos los que están escuchando, les animo que en este tiempo
desarrollen su relación con Dios. Porque esa misma relación con Dios va a fortalecer nuestra fe. Nuestra fe va a ir creciendo a través de esa relación con Dios. Amén, iglesia. Amén. Vamos a participar en la Santa Cena. Ahí tienen su copa, su jugo de uva y su pan. Preparen y toma un tiempo para meditar tu corazón. Toma un tiempo para examinar tu corazón. Recuerda lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Así que mientras vas meditando y orando, vamos a preparar nuestro corazón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén y amén. Bueno, antes de tomar el pan, primero meditemos si hay algo en nuestro corazón que no está bien, que no está correcto. Meditemos qué son aquellas cosas que interrumpen nuestra relación con Dios. Reconócelo, confiésalo, pidiendo perdón a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude cada día a morir para que Cristo viva en mí. Amén. Y declaremos que el Señor Jesús se llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para darnos salud. Él tomó en su cuerpo la maldición para darnos bendición. Él tomó en su cuerpo la pobreza para darnos riqueza, entregando su cuerpo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén y amén. Declárelo. Ahora tomen la copa y demos gracias a Jesús por haber derramado su sangre para limpiar nuestros pecados y hacer un pacto perpetuo con nosotros, un pacto de bendición, de protección y de vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa. Gracias, Señor. Gracias. Ahora declaremos. Declare sobre su vida. Declare sobre su casa. Declare sobre sus hijos, sobre su salud, sobre sus finanzas, sobre su iglesia, el poder protector de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Declaremos que la muerte no entrará, la maldición no tiene lugar, la enfermedad no tiene acceso por la sangre de Cristo Jesús en nuestro corazón. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro victoria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer de fe. Y les digo de parte de Dios, iglesia, no temas. Así como Él nos salvó ayer, también nos va a salvar hoy. Confíen en Dios, declárenlo. Mucha gente que llegue a Cristo Jesús en este tiempo. Que las familias sean salvas. Que veamos el avivamiento en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén
Oramos. Padre Dios, te damos gracias porque la fe de Abraham es una fe que a ti te agradó. Y tu palabra, Señor, nos motiva para que imitemos la fe de Abraham, para que aprendamos qué clase de fe tuvo Abraham. Y la fe que tuvo Abraham es que a pesar de sus limitaciones, a pesar de las circunstancias, él no se limitó a creer en ti, sino que creyó en tu palabra y obedeció, creyendo de aquel que prometió iba a cumplir, y se cumplió. Por eso, Señor, tu palabra dice que tú lo tomaste como justo, y no solamente justo, sino que Él es tu amigo. No solamente que Él es tu amigo, sino que su fe se fortaleció, dándote la gloria a ti, mi Señor. De la misma manera, nosotros también hoy, quizás no podemos asistir a una iglesia, quizás no podemos hacer mucho, Señor, pero Padre, lo importante es la fe. La fe y la confianza que tenemos en tu palabra. Esa relación, Señor, que tenemos, y a través de esa relación contigo va fortaleciendo nuestra fe, va aumentando y madurando nuestra fe. La religión, Señor, nos condena y nos mata. La religión, Señor, nos aleja de ti. Pero una relación, Señor, nos acerca cada vez más a ti. Y nuestra fe no se debilita, así como la fe de Abraham no se debilitó. Señor, queremos imitar la fe de Abraham. Queremos vivir, Señor, como vivió Abraham, confiando y depositando toda la esperanza y la fe en tu palabra, en tus promesas. Padre, bendice nuestras vidas. Así como tú bendeciste a Abraham, y a través de Abraham las familias, las naciones fueron benditas. Señor, usa nuestras vidas para aquel que cree en tus promesas y en tu palabra. Usa sus vidas para que a través de sus vidas, sus familias, su nación, su tierra, su iglesia sea bendecida. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, nos estamos viendo el próximo domingo. Que Dios los bendiga y recuerden, Dios está con ustedes. Confíen en su palabra. Aférrense en sus promesas. Amén. Bendiciones.